Gálatas, hermanos, 2 veces el Señor me ha amonestado, ya, 2 diferentes tiempos, ya la última vez ya hace tiempo de eso. El Señor me ha amonestado que la estudie, que la lea, porque aquí hay unas enseñanzas muy útiles para nosotros como cristianos, para la iglesia también. El apóstol Pablo se presenta, ¿verdad?, como un apóstol de Jesucristo, dice, no de hombres. O sea, él no fue escogido por los hombres, fue escogido directamente por el Señor, por Dios, dice, por Dios, por el Señor Jesucristo. Y él dice que no busca el favor de los hombres. Y eso, hermanos, llama mucho la atención, porque cuando dice él, no busco el favor de los hombres, o sea, a él no le importaba qué es lo que el hombre pensaba, sino lo que le importaba, sino que lo que le importaba era lo que Dios pensaba de él. Eso es algo bien importante porque pues es una persona, demuestra que es una persona que realmente tiene toda su confianza en el Señor Jesucristo. No en lo material, no en nada de eso, sino en el Señor Jesucristo. No tenía temor de que las personas se levantaran en contra de él, a pesar de que lo golpeaban, a veces hasta el grado de casi matarlo, dejarlo muerto, darlo por muerto. Él como quiera continuaba predicando el evangelio, no importando lo que sucediera. O sea, su vida estaba derramada para el servicio del Señor Jesucristo. Así es de que vamos a leer, hermanos, vamos a leer 10 versículos del capítulo 1. Vamos a ver 10 versículos y quiero que por favor también busquen Hechos 4:12, porque el tema que quiero tocar, hermanos, aquí es que solo Jesucristo puede salvar mi alma. Solo Jesucristo puede salvar mi alma. Ya los que hemos sido salvados, siempre, hermanos, siempre, toda la honra y toda la gloria es para el Señor Jesucristo. No para los hombres, no el pastor, no la iglesia, no la denominación, no la religión, Jesucristo. Él no lo podemos ver, o sea, a Él no lo podemos ver, pero Él sí nos está viendo a nosotros, hermano. Constantemente los ojos del Señor están sobre de nosotros y nos protege, nos cuida, nos guía. Es algo maravilloso cuando uno tiene esa fe, esa convicción de que a donde quiera que vaya, el Señor Jesucristo nos está cuidando. Lo que pasa o lo que pase es porque Él lo permite, Él lo está permitiendo. Entonces, si tenemos esa fe y esa convicción de que los ojos del Señor están sobre de mí, sobre de nosotros, vamos a cuidarnos de ser obedientes a Él. Que cada cosa que hacemos sea agradable a Él. No a los hombres, no a las personas, no absolutamente a nadie, al Señor Jesucristo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta, en mente, en nuestra mente, que nuestra vida esté rendida a Él y que todo lo que hacemos es agradable a sus ojos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a ver Hechos 4:12 y los versículos del 1 al 10 de Gálatas 1. Dice, vamos a leer primero Gálatas, por favor, hermanos. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ya sabemos que la palabra anatema quiere decir maldito, sea maldito. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, en Hechos 4:2, hermanos, yo sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria, que dice que en ningún otro hay salvación, ¿verdad? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otra manera de salvarnos, no es por obras, no es la religión, no es la denominación, nada, absolutamente nada. Que nuestra vida, que mi vida, que tu vida esté rendida a Cristo. Él es el único que puede introducirnos en el cielo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por su grande amor, Señor. Muchas gracias por su maravilloso amor para con nosotros. Ruego, Señor, que usted nos guíe, que usted nos hable y que usted sea honrado y glorificado al estar compartiendo esta palabra. Y, Señor, y que usted, Padre, por su amor, por su misericordia, nos ayude a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como dije, solo Jesucristo puede salvar mi alma. No hay, ustedes saben, hermanos, que pues la religión, algunas personas piensan que es a través de la religión, e inclusive personas mesiánicas que dicen que tienen que circuncidarse para poder de que entren al cielo. Y hay tantas cosas y tanto engaño, hermanos, tan sencillo y tan fácil que es tan solamente poner nuestra mirada, nuestra confianza en Cristo, venir a Cristo. El Señor Jesucristo dice en su palabra que todo aquel que a Él viniere, Él no lo rechaza, Él lo recibe con sus brazos abiertos. Y el que a Él viene, dice, no lo echo fuera. O sea, cuán misericordia de Dios, cuán humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios dice también, hermanos, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es condenación eterna. O sea que sin Jesucristo las personas están perdidos, están yendo al infierno. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, Jesucristo. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero hay gente que no lo sabe. Y tal vez alguien que está viendo, que va a ver este video, se va a dar cuenta y se le van a abrir los ojos de que necesita venir a Jesucristo. Es algo bien importante porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, y la muerte se refiere a la condenación eterna. O sea, imagínense, hermanos, desde el momentito que yo empecé a hablar aquí, ya muchas personas partieron al infierno. Muchas personas mueren, 2 personas por segundo. 2 personas por segundo se están muriendo, y la gran mayoría de esas personas están yendo al infierno porque tenían su confianza en una religión. Y el propósito de esto, hermanos, es para que la gente abra sus ojos y vengan a Jesucristo. Jesucristo no va a rechazar a nadie, tan solamente que vengan con un corazón humilde, un corazón humillado, contrito y humillado, porque ni el pastor, ni el papa, ni el sacerdote, ni el rey, ni el presidente, ni ningún príncipe puede entrar al cielo si no es por Jesucristo. Nadie. A veces las personas piensan que porque tienen un puesto alto, porque son muy inteligentes, porque tienen dinero, por esa razón, o porque son buenos, porque hacen buenas obras, piensan que van a ir al cielo. No es por obras para que nadie se gloríe, solamente en Cristo, en Cristo. Todos necesitamos ir a Jesucristo, todos necesitamos, porque en ningún otro hay salvación, como lo vimos en la palabra de Dios. Ahora, el versículo 4 que leímos hace un momento, vea lo que dice aquí, dice, el cual se dio
a sí mismo. O sea, Él se ofreció en sacrificio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, no está refiriéndose que todo es malo, porque hay muchas cosas buenas en la vida, hay cosas buenas en este mundo, pero se refiere a las cosas malas que hace la gente, a todas las perversidades, y de eso es de lo que el Señor nos ha librado y nos ha traído para que vivamos una vida diferente, una vida nueva, hermanos, en Cristo Jesús. No es por la religión, no es por obras, no es por nada de eso, pero Él transforma nuestra vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el versículo 4, para librarnos del presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de Dios y Padre, conforme a su voluntad. Él nos ha librado y ese fue el propósito de venir a este planeta Tierra, para librarnos de la condenación eterna, porque ninguna religión, ninguna denominación, ninguna institución, ni ninguna iglesia nos puede librar de la condenación, solamente Jesucristo. Y quiero exaltar y enfatizar que solamente en Cristo hay salvación, hermanos. Ahora, por esta razón, el apóstol Pablo dice, maldito todo aquel que predique otro evangelio. Y aquí está el punto importante, hermano. Maldito todo aquel que no presenta a Jesucristo como el Salvador, como al personaje al cual tienen que venir. Presentan prosperidad, presentan otras cosas. Y dicen, veamos el versículo 8, por favor. Dice, mas si aún nosotros, el apóstol Pablo, incluyéndose, y los apóstoles, incluyendo a los demás apóstoles, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y algo bien importante, hermanos, el apóstol Pablo dice que él no recibió el evangelio de hombre. No fue enseñado en alguna escuela teológica o por los apóstoles, por nadie. Él lo recibió, y esto es bien importante, lo recibió directamente del Señor, hermanos. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba y que nos dejó en sus epístolas, él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice en versículos 11 y 12. Vamos a ver el versículo 1 y luego vamos al 11 y al 12. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. En otras palabras, a él no lo puso ningún hombre. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Si ustedes, los que conocen la Escritura, se acuerdan que él se le apareció aquella luz fuerte y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. También la palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó cosas de las cuales a un hombre le es difícil comunicarlas. Fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, o como haya sido, por Dios, en otras palabras, para decirlo más sencillamente. Dios mismo lo enseñó a él. Dios mismo le dio el evangelio al apóstol Pablo para que lo compartiera, para que nosotros podamos verlo. Versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, él no fue a una escuela teológica, a un seminario, o con los mismos apóstoles. Dice, no es según hombre, ningún hombre me lo dio, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos da a entender todo esto? Que cada vez que leemos una epístola del apóstol Pablo, y claro, las demás también, pero como estoy compartiendo esto, usted está leyendo las palabras de Dios mismo. Las palabras de Dios mismo.
Si usted mira ahí y le hace a usted ver algo que usted está fallando, dése cuenta que es Dios mismo quien le está hablando. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dios mismo nos está hablando, nos está diciendo, en esto estás fallando, esto no está bien. O cuando estamos haciendo las cosas como Dios manda, pues nos gozamos de, ay, amén, porque yo estoy haciendo así, yo vivo de esta manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no dejarnos influenciar por las personas, por los hombres, porque entonces estamos siguiendo a una persona, a una mujer, un hombre, lo que sea, y no a Dios. Y estamos, ¿qué? Fallándole al Señor, estamos pecando. Tenemos que tener eso siempre bien presente en nuestro corazón y en nuestra mente, que, hermano, lo que está aquí es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, yo no lo recibí de hombre alguno, directamente por revelación de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo, hermanos? En el cielo, está sentado a la diestra del Padre, en su trono. Imagínense, hermano, nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre del cual se burlaron, lo crucificaron, lo escupieron, lo golpearon, ahorita está sentado en el trono, en su trono, en el trono de Dios, y de ahí está viéndonos. Y cuando nosotros, hermanos, deseamos ser obedientes a Él, hermanos, tenga por seguro que todo lo que le pase es porque Él tiene un propósito. Y dice el Señor que cuando nos persiguen, cuando nos hacen daño, se lo hacen a Él. Lo cual dice el Señor que Él nos va a defender, nos va a proteger. Como dice en Romanos, dice, déjala ir a mí, yo pagaré. Y más bien nosotros debemos de decir, Señor, ten misericordia de esa persona. Cuando te hacen algo, ora por esa persona, dice, Señor, ten misericordia. Porque todo lo que te hagan a ti, se lo hacen a Él. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Se lo hacen a Él. Y el Señor va a pagar a esa persona. Va a disciplinar si es cristiano o cristiana, lo va a disciplinar. Y si es inconverso, pues el Señor dice que la ira de Dios, la ira del Señor está sobre esa persona. Y esa persona necesita arrepentirse. Ahora, hay 4 clases de apóstoles, hermanos. 4 clases. Uno que es llamado especialmente como el apóstol Pablo. Él fue llamado directamente de Dios. Los otros que fueron llamados por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, personalmente Él los escogió. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Y los que son puestos por los hombres. Hay muchos apóstoles hoy en día que fueron puestos por los hombres. Y otros que se hacen a sí mismos apóstoles, 4. Que fue llamado directamente por el Señor desde el cielo, cuando el Señor lo llama, los que llamó al Señor Jesucristo personalmente, y los otros que son puestos por los hombres, u otros que se hacen apóstoles a sí mismos, pero que no son de Dios, ni uno ni los otros. Estos 2 últimos no son apóstoles del Señor. Así es de que, hermanos, bien importante, siempre recordemos, hermano, esta es la palabra de Dios. Y tenemos que estar atentos a ellas como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque este mundo está en tinieblas, hermanos. Este mundo está en tinieblas. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, no a lo que dicen los hombres, no a lo que dicen las mujeres, no a lo que dicen otras iglesias, otros pastores. Pon atención a esto. Pon atención a esto, sé obediente a esto. Si quieres la bendición del Señor, obedece a la palabra de Dios. Dice, vamos a regresar al capítulo 1, hermanos. Estas personas, en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del Señor anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Porque fíjese lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó, hermanos? Dios, Cristo, el Señor. Y cuando uno empieza a escuchar un evangelio falso, un evangelio diferente, nos estamos alejando ¿de quién? ¿De quién, hermanos?
de Cristo, de Dios. Dice que hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, es algo en lo cual tenemos que tener mucho cuidado, aún nosotros los cristianos. Aún nosotros como cristianos. Estos Gálatas habían recibido el Espíritu Santo, ellos se habían bautizado, ellos habían venido a Cristo y se estaban alejando. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas, porque le ponían oído a los hipócritas, a los falsos, a los mentirosos, y los estaban alejando de Dios, del que los había llamado. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, dice, para seguir un evangelio diferente. El versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, tenemos que pedir discernimiento a Dios. Porque sin el discernimiento de Dios, todo nos parece bueno. Todo nos parece bien. ¿Cierto? Cualquier falso maestro o falsa maestra que venga ahí con su lo aceptamos porque no hay discernimiento, no hay conocimiento de la Escritura. Amén. Y nos dejamos arrastrar y nos dejamos llevar por gente mentirosa, por mentiras. Y es algo bien importante, hermanos, porque acuérdate que te estás alejando del que te llamó. No te estás alejando de la iglesia ni del pastor. Puedes seguir en la iglesia y puedes seguir aquí, podemos seguirnos viendo. Te estás alejando del Señor. Amén. Te alejas de Dios. Y tenemos que tener eso bien en claro, bien firme, y recordarlo siempre, hermanos. Es Dios quien nos llamó, es a Dios a quien tenemos que seguir y es a Dios a quien tenemos que obedecer. Y aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. No tenemos por qué andar consultando con mentirosas, con mentirosos. No tenemos por qué andarnos dejar llevar de esas cosas. Pon atención a la palabra de Dios. Termino leyendo los versículos 6 hasta el 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De eso abunda, hermanos, hoy en nuestros días. Abunda. Este mundo está saturado de evangelios pervertidos. Evangelios pervertidos. Yo no tengo el evangelio perfecto. Dios lo tiene aquí. Es Dios quien lo tiene, no yo. Ni la iglesia tampoco. Aquí está. Hay que escudriñar las escrituras. Hay que estar atentos a ella. Y hay que obedecerla, hermanos. Hay que obedecerla. Dice el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, aunque un ángel te hable y os anunciare otro evangelio diferente. Hermano, ponga atención en esto. ¿Cuánta gente hay que dice, Dios me habló? Oí una voz que Dios me habló. Y viven como el puro demonio. Viven como el diablo. Haciendo cosas que Dios las prohíbe en su palabra. Y se dejan llevar por esas ilusiones, por esas alusiones, por esos engaños y caen en el error de seguir un evangelio diferente, y eso abunda hoy en nuestros días, hermanos. Evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y mira, hermano, hay personas que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia y no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No hay conocimiento. La pasan sudando, brinque ahí y haciendo cuánta cosa, hermano. Pero no tienen el más mínimo conocimiento y están siendo arrastrados por un evangelio falso. Un evangelio anatema, falso, maldito, corrupto.
Y luego dice el apóstol aquí, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios me libre, hermanos, de andar buscando el favor de los hombres, andar buscando dirección de los hombres, andar confiando en los hombres, otros pastores, otros cristianos. No, yo tengo que buscar a Dios en la palabra y en la oración. Señor, no entiendo esto. El Señor lo sabe todo. Yo no, pero Dios sí lo sabe todo. Y si alguien te enseña, que sea conforme a esto. Que sea conforme a la palabra de Dios. Si no, deséchalo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias por su amor. Gracias por esta palabra. Gracias por esa epístola maravillosa, Señor. Gracias, Padre, por toda la palabra, toda la Biblia, Señor. Porque sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo. Y usted se la dio a aquellos santos hombres que fueron inspirados para que nosotros ahora tengamos esta Biblia, la cual costó muchas vidas para que llegara hasta nuestras manos. Costó vidas, costó sangre de muchas personas, persecuciones de personas que querían traducirla a nuestro idioma. Y Señor, usted lo ha hecho que llegue a nuestras manos y hay que amarla, hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que obedecerla. Ayúdanos, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermano Pablo, por favor, usted inicia.